para todos y todas, mi nombre es Juliana y junto a mi compañera Melisa estaremos a cargo de este tercer capítulo llamado Cumplimiento o Incumplimiento del Acuerdo del podcast Voces de Paz, donde abordaremos las medidas tomadas por el gobierno Duque para dar cumplimiento constante al Acuerdo de Paz. Comencemos. Dicho acuerdo fue firmado en el año 2016. Allí fueron acordados varios puntos entre el gobierno nacional y las FARC, como la seguridad de los excombatientes, su reincorporación, actividad pacífica en la vida política, entre otros. Seguramente te preguntarás, como muchas otras personas y como nosotros mismos, ¿qué acciones ha tomado el gobierno para asegurar las garantías hacia los excombatientes de las FARC? ¿En realidad estas han sido prósperas? Con base en el interés sobre el cumplimiento y avance de lo acordado en el Acuerdo de Paz durante el mandato del presidente Iván Duque Márquez, hemos decidido realizar este capítulo del podcast donde nosotras te resolveremos esas preguntas. Por una parte, está el informe del Gobierno Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizado en el año 2020, en el que el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, explica el cumplimiento de las garantías y la correcta e integral reincorporación de los excombatientes de las FARC. Escuchemos lo que dijo, abro comillas. El apoyo y la protección a 12.773 excombatientes se dan en 565 municipios y en los 24 antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación en un proceso que involucra a todas las entidades del gobierno y organismos de seguridad. Cierro comillas. Aseguró también que el 78% de acciones violentas contra excombatientes se da a manos de organizaciones criminales y disidencias, como lo han establecido las autoridades, y citó que ninguno de los homicidios contra antiguos militantes de las FARC se ha dado por su condición de excombatientes. Estas afirmaciones de Archila demuestran el desconocimiento de la realidad de los excombatientes, ya que el solo hecho de haber sido parte de las FARC pone en riesgo la integridad y seguridad de cada uno de ellos, lo cual conlleva a muchas implicaciones. En tercer lugar, Archila explica que actualmente 248 excombatientes de las FARC cuentan con esquemas especiales de protección, escoltas, vehículos blindados, chalecos y combustible, entre otros apoyos. Y finalmente compara la estrategia de reincorporación colombiana con la de otros países y afirma que esta es la que presenta mejores garantías. Pero ahora la pregunta es, ¿su implementación ha sido la acordada y la más eficaz? ¿O incluso es verídica esta información? Miraremos las dos caras de la moneda. Es claro que existe un vacío de información con respecto al accionar del gobierno Duque y la realidad de los excombatientes, puesto que según los informes en la revista Claroscuro, publicada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de las FARC, se relata y se pone en evidencia que el gobierno ha incumplido con algunos puntos del acuerdo. Entre ellos se destacan los siguientes. Primero, reuniones sin resultados concretos. No hay avances o desarrollo con temas como Pacto Político Nacional, Iniciativa Gubernamental para la Implementación del Mecanismo Nacional de Supervisión e Inspección Territorial a los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, medidas de prevención y lucha contra la corrupción relacionada con el paramilitarismo y sus redes de apoyo, entre otros. Segundo, no hay construcción y aplicación del protocolo para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Tercero, las condiciones de seguridad y garantía para las comunidades, especialmente rurales. Aquí se ha evidenciado una fuerte violación de derechos humanos, por ejemplo, restricciones de movilidad, reclutamiento de niños y niñas, agresiones sexuales, retenes, atentados y amenazas, siendo todo esto una práctica sistemática contra los líderes y lideresas sociales y excombatientes, incluyendo falta de escoltas y otras cosas descritas en el acuerdo. Cuarto, el déficit presupuestal para la reintegración de exguerrilleros y la poca consideración hacia los excombatientes y sus representantes en el momento de la toma de decisiones. La política del gobierno Duque frente a garantías de seguridad se basa en la militarización y uso de fuerza pública principalmente en las zonas rurales, para eliminar las amenazas a la seguridad. Según el gobierno, se ha implementado un programa de prevención y protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo cual ha sido bastante criticado por organizaciones sociales debido al desconocimiento por parte del Estado acerca de la existencia y continuidad del paramilitarismo. Además, no son reconocidos los abusos de fuerza pública y demás violaciones a los derechos humanos, como se mencionó anteriormente. La sociedad civil no participa en la construcción de propuestas para garantizar la seguridad y defensa de derechos humanos.
Esto advierte un evidente desconocimiento de lo acordado en La Habana con respecto a la seguridad, el combate al paramilitarismo y de la persistencia de la violencia en los territorios. Por todo lo anterior, urge la reglamentación y puesta en funcionamiento de los componentes del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, especialmente de los desarrollos relativos a la prevención representados en el sistema de alertas tempranas y los programas de protección integral dirigidos al partido FARC, sus actividades, sedes y núcleos familiares, además de aquellos dirigidos a los excombatientes de las FARC, las organizaciones políticas declaradas en oposición y a las comunidades y organizaciones en los territorios. ¿Por qué entonces el consejero presidencial afirma que es lo contrario? Para obtener una visión más global e imparcial acerca de la situación actual de seguridad y reincorporación de excombatientes, tomamos en cuenta el informe de la Misión de Verificación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, realizado el 26 de marzo del año 2021, en donde se pueden observar algunas medidas gubernamentales tomadas en respuesta a las solicitudes de la Jurisdicción Especial para la Paz. En primer lugar, en la propuesta de lineamientos de la política de desmantelamiento de los grupos armados ilegales, ya planteada en el tercer punto del acuerdo, se han cubierto 256 de los 686 puestos de escolta desde que se presentaron fondos adicionales. Asimismo, se ha iniciado un plan de trabajo para responder a las más de 1.000 solicitudes de protección pendientes hasta antes de octubre de 2021. Hasta la fecha, se han implementado 302 esquemas de protección y 49 para protección colectiva. Según lo dicho, podemos observar que el gobierno de turno realmente no ha tenido una acción nula frente a lo acordado, como muchos colombianos y demás personas consideran, normalmente por el decir popular. Sin embargo, sigamos viendo las diferentes cifras e informes. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General sigue investigando los ataques contra desmovilizados y ha reportado 35 condenas, 25 casos en juicio, 42 en investigación y 47 en las que se han dictado órdenes de captura. La unidad ha dictado 275 órdenes contra personas vinculadas a ataques, pero solamente se han capturado a 17 actores intelectuales. Además, hay 125 órdenes pendientes de ejecución. A pesar de las cifras presentadas, es conocido el alto índice de impunidad y falta de eficacia en términos de justicia en Colombia. Podemos ver que la justicia promete mucho, pero su acción no es rápida ni eficaz. Por ello, se espera que el gobierno dinamice su actuar y genere estrategias para potenciar la eficacia de las instituciones estatales en este proceso sin causar falta de accionar de ningún tipo. El informe también presenta la continuidad del despliegue preventivo de unidades del Ejército y la Policía Nacional en torno a los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Pero a pesar de ello, menciona que fuera de dichos espacios la seguridad presenta muchas dificultades. Por esta razón, la misión está dialogando con el Ministerio de Defensa y la Policía para hacer un seguimiento de los riesgos para la seguridad de excombatientes y responder a ellos con un enfoque especial hacia los que viven fuera de estas zonas. Es esperable una mejora en los mecanismos de defensa con el uso de esta estrategia, porque se han presentado violencia y homicidios incluso en los espacios protegidos. Según investigaciones de la JEP, existen diversos casos de excombatientes que fueron asesinados estando vinculados a un ATCR. Ahora, imaginen la vulnerabilidad de los desmovilizados que no se encuentran en estas áreas. Ya habiendo notado el accionar del gobierno y su rendición de cuentas con respecto a las garantías, es posible tener un referente de información que nos lleve a analizar la realidad actual del proceso de una mejor manera, ya que si solamente se hace la revisión de la información anterior, podría pensarse que el gobierno del presidente Iván Duque ha realizado todos los esquemas y garantías de la mejor manera, pero la realidad que vive el país y sus excombatientes es muy diferente. Ha existido un recrudecimiento de la violencia con respecto a los excombatientes y su seguridad, que es notorio según los informes realizados por la JEP. Presentaremos el último de ellos, donde se dan a conocer diversas cifras. Según el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la semana del 14 al 21 de abril del 2021, hubo la tasa de homicidios hacia desmovilizados más alta desde la firma del acuerdo.
pues cada 24 horas asesinaron a uno de ellos. La situación de inseguridad es crítica para los excombatientes de las FARC en los municipios de Tumaco, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Caloto, Cali, Tibú, San José del Guaviare, Santander de Quilichao, Corinto y Miranda. Teniendo en cuenta que en noviembre del 2020 se pronosticó que si la tasa de homicidios a reincorporados continuaba igual, se podría llegar a la cifra de 1.600 homicidios al finalizar el año 2024. La situación es muy preocupante. Es consternante ver que la integridad de estas personas esté en peligro día a día y que el gobierno, en respuesta a ello, no modifique sus estrategias en pro de los excombatientes, sino que se ocupen de mostrar algo que no es cierto a nivel nacional e internacional, sin reconocer falencias en los planes de acción, los métodos utilizados y las muertes diarias que hay en el país. Cabe resaltar que el accionar no ha sido nulo, pero al observar las cifras y pruebas del incremento de la violencia en la actualidad, sobre todo a excombatientes, es imposible negar la poca eficacia para mantener una paz estable y duradera, por varios motivos, pero principalmente por la lentitud en la implementación o el no cumplimiento de los acuerdos. El propósito de este proyecto, más que ser de carácter netamente informativo, también es concientizar a la población colombiana acerca de esta realidad. Estos hechos son alarmantes y deberían importar a cada colombiano, porque la gente sigue muriendo y parece que nadie hace nada. Esta es una invitación a dejar de deshumanizar al otro solamente porque su condición es ajena o diferente a la mía, convirtiéndolo en una cifra más. Porque más que eso es un ser humano, como tú, como yo, que diariamente vive con miedo a ser asesinado, desaparecido, a que su familia sea violentada, por el hecho de haber tenido un pasado diferente en el que en muchos casos no tuvo opción de escoger, e igualmente decidió dar un paso para apostarle a un futuro diferente, un futuro de paz. Podemos concluir que el acuerdo ha sido favorable para la imagen de Colombia ante el mundo, para el gobierno y algunos excombatientes. Sin embargo, la situación interna no es la mejor o la que se esperaba tras la firma del acuerdo de paz. Es cierto que el gobierno ha cumplido e implementado algunos puntos del acuerdo y que este fue de utilidad para reducir la violencia. Sin embargo, se siguen presentando falencias y aspectos preocupantes en diferentes maneras, como la amenaza e inseguridad constantes, tanto de excombatientes, líderes sociales, colectivos sociales, como de personas que habitan en las zonas donde se presentaron estos fenómenos directamente, desembocando en el miedo, el silencio y la represión como respuesta.